Escuchas Clave Morse. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. LAP, la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. La Fiscalía Nacional Económica llegó a un acuerdo extrajudicial con Cencosud por el interlocking, ¿no es cierto? Manfred Polman y Asesorías Alpa por un caso de interlocking con un pago de 1.200 millones de pesos a beneficio fiscal. El acuerdo, que debe ser aprobado por el Tribunal de la Libre Competencia, resuelve la participación simultánea de Polman en Cencosud y Alpa, lo que está prohibido por atentar contra la libre competencia. Las empresas se comprometen a adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa, mientras Cencosud aseguró que el acuerdo no afecta significativamente a las finanzas. Recordemos que el interlocking es cuando generalmente 2 ejecutivos de empresas competidoras, ¿no es cierto?, trabajan en ambas empresas, en términos simples. La verdad que interlocking tiene muchas aristas, pero finalmente se logró este acuerdo extrajudicial por este caso. SQM, la estrella de la bolsa chilena, ingresa a tramitación ambiental proyecto por $250 millones para hacer más eficiente su producción de nitratos. SQM, o Sokimich, o Soki, como se le dice en el mundo de la economía de los negocios, ingresó a trámite ambiental un proyecto para optimizar sus operaciones productivas de nitratos de sodio y potasio en la faena Coya Sur, que está ubicada en la región de Antofagasta, con una inversión de $250 millones, como lo dijimos. La iniciativa incluye, por ejemplo, mejoras en plantas de proceso, incorporación de nuevas tecnologías y actualización del transporte de productos hacia los puertos de Tocopilla y Mejillones. Además, se busca sustituir el consumo de fuel oil por gas natural. De aprobarse, el proyecto comenzaría en febrero del 2026 y emplearía hasta 120 personas para su fase de construcción, lo que es una muy buena noticia a nivel regional, ¿no es cierto?, para los trabajadores y las familias que viven en esa zona. No solamente una noticia para Sokimich, para SQM, perdón, no es solamente una buena noticia en términos económicos para el país, sino también para esa región que sabemos que es una región bullante con respecto a todo lo que es la minería. Y en otro ámbito de las noticias, el 37% de los estudiantes terminará retribuyendo al Estado más de lo que le costó estudiar. Un estudio de Horizontal concluye que el nuevo financiamiento de la educación superior, el FES, que hemos conversado bastante en este programa, ¿no es cierto?, que es el reemplazo al CAE, que es la propuesta del gobierno, con respecto a este tema, que se comprometió, que salió este año de nuevo a la palestra. Bueno, la cosa es que ese estudio indica que el FES generaría un impuesto para el 37% de los estudiantes elegibles, quienes pagarían más que el costo de sus carreras. Este efecto es más notable en carreras como medicina e ingeniería civil, donde el 75% de la matrícula terminaría retribuyendo al fisco por encima de lo pagado. Así que tema que seguramente podemos conversarlo con diferentes analistas durante la semana. Podemos conversarlo también, ¿por qué no?, con el ministro Mario Marcel, que lo hemos invitado hartas veces al programa y no hemos podido coincidir, pero yo sé que lo vamos a lograr en algún momento, así que le vamos a preguntar este y otros temas con respecto a la propuesta del gobierno, el financiamiento de educación superior PES. Bueno, y vámonos con nuestro entrevistado de este segundo bloque en Clave Morse.
Ya está en los estudios de Radio La Clave don Andrés Martínez, socio líder de consultoría tributaria de KPMG, una de las famosas Big Four. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, la idea es comentar un poquito estos resultados de la encuesta, cuán preparados estamos ante la ley de delitos económicos, ¿no es cierto?, que hicieron ustedes, y la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿no es cierto? Así es. Pero antes, hagamos un repaso de esta segunda parte de la ley de delito económico que comenzó en septiembre, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco de qué se trata y cuál es la diferencia o cuál es esta segunda etapa con respecto a la que ya estaba o comenzó el año pasado. Mira, muy en sencillo, esta es una ley, la ley de delitos económicos, que tiene distintos aspectos. Uno de los más importantes y el que ha causado más revuelo es que puso mayor foco en la responsabilidad penal de las empresas, porque aumentó la cantidad de delitos a los cuales las empresas hoy día pueden ser responsables, es decir, pueden enfrentar a la justicia por una mayor cantidad de delitos, entre los cuales están delitos económicos, delitos ambientales, tributarios. O sea, es un mix de delitos. Hoy día llegamos casi a 250 delitos. Yeah. Anteriormente eran como 25, 30. Entonces, o sea, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Entonces, dado este aumento que hubo en la base de delitos y a los cuales las empresas hoy día se tienen que preocupar porque tienen que incorporarlo en sus sistemas de gestión, la norma estableció como un periodo de vacancia de 1 año desde que se publicó la norma para que las empresas se prepararan, incorporaran sistemas de prevención, y eso terminó el 1 de septiembre de este año. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del 1 de septiembre de este año ya la responsabilidad de las empresas es plena, es decir, si se comete alguna falta, alguna conducta delictiva, a partir de esa fecha en adelante, las empresas entran a estar 100% regidas por esta norma y ya no hay más tiempo para buscar estos mecanismos de protección. Obviamente los pueden seguir haciendo, pero hoy día ya, si es que hay un evento, tienen que responder 100% a la justicia. ¿Qué tipo de pena podrían recibir las empresas que incumplen esta ley de delito económico en general, digamos? Hay que distinguir las penas que van hacia los individuos, los que participan como personas naturales. Exacto. Que por un lado, que son más o menos, siguen más o menos parecidas, eso no ha cambiado mucho, hay ciertos cambios en los atenuantes y en la graduación de las penas, pero lo interesante es que para las empresas hay un catálogo de penas que son bastante duras. Van desde, por ejemplo, la cancelación de la personalidad jurídica, es decir, por así decirlo, la muerte, la pena de muerte para las empresas, claro, hasta sanciones económicas que pueden llegar hasta $150 millones. Entonces, en el ordenamiento jurídico que tenemos en Chile hoy día, esta norma es una norma bien dura en términos de sanciones y en términos de posibles penas al final del día. Y lógicamente tiene que ver esto con una reacción que tuvo el ordenamiento jurídico a lo que era percibido como penas blandas, por así decirlo, lo que eran los delitos de cuello y corbata. Cuello y corbata, de hecho, justamente hace poco, ya no sé si entra bien dentro de la ley de delito económico o no, pero tuvimos este caso de la colusión de casinos que está hoy día y que tiene también penas para las empresas. Así y es. Tiene pena para los principales ejecutivos que realizaron esta colusión. Efectivamente. Ahí hay que ver si entra o no la ley de delito económico, porque está el tema de la emergencia y además el tipo de delito. Porque era del 2021, claro. 2022, no entra. Justamente, entonces, por eso te digo que a partir de septiembre ya ese tipo de cosas entrarían por lo menos en un ámbito de investigación de esta norma 100%. Perfecto. Ya, hablemos entonces de esta encuesta que hicieron ustedes. Entonces te voy a hacer 2 preguntas en una. Primero, ¿cuál fue un poco la metodología de esta encuesta? ¿A cuántas empresas incluyó? ¿Cómo se hizo? Y la pregunta que se hace la encuesta: ¿qué tan preparadas están las empresas chilenas ante la entrada en vigor de esta ley 21.595 según estos resultados, en términos generales? Mira, te cuento un poco cuál fue la idea de hacer esta encuesta, este estudio que lo hicimos con la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos ayudaron también en términos metodológicos, nos ayudaron con las bases de datos y a procesar los resultados con el departamento ahí de ciencias penales que ellos tienen y la Facultad de Derecho. Y fue, básicamente fuimos a buscar dentro de las bases de datos la representación que tenemos de las empresas de los distintos sectores. Fuimos sectores de recursos naturales, minería, retail, banca,
tuvimos una participación bastante alta, más de 500 empresas participaron en el estudio. ¿Todo tipo de empresas? Todo grandes, tipo de empresas. chicas, medianas. En el muestreo, obviamente, hay una tendencia por el tipo de empresa y en la base de datos que nosotros manejamos que está más hacia las grandes empresas. Obvio. Pero efectivamente, igual tuvimos una alta participación, dado que hubo una difusión interesante del estudio a empresas medianas y pequeñas también. Ya, y de diferentes industrias, imagino también. De distintas industrias. Eso fue lo interesante, que logramos en el fondo establecer un muestreo que nos permitió tomar la temperatura en las distintas áreas. Y eso también nos lleva a algunas conclusiones, como por ejemplo la separación del mundo financiero respecto al mundo de recursos naturales, cosas de ese tipo, que el estudio nos está demostrando que hace toda lógica de cara a la implementación de la norma. Como por ejemplo con el tipo de delitos a los cuales están preocupados. Las empresas de recursos naturales, las empresas que tienen que ver más con el mundo de energía, su principal preocupación tiene que ver con los delitos medioambientales, lo cual hace plena lógica. El mundo financiero, el mundo del retail, su principal preocupación está en el mundo de la corrupción, el soborno, el cohecho, que son cosas que afectan, por así decirlo, un poco más la operación, la contratación de proveedores, los mal usos que se pueden hacer internamente, fraude económico, etcétera, etcétera. Entonces, eso te habla de lo marcado que están las tendencias por ese lado y también de la diversidad de respuestas que pudimos recoger en términos de los actores económicos. Ya, ¿y cuán preparados ellos están estas empresas o se sienten? Porque entiendo que es una percepción. Es una percepción, sí, efectivamente. Ya. La pregunta fue esa. La primera pregunta fue, ¿se siente usted preparado? ¿Cuán preparado se siente usted? Y la verdad que nos sorprendió porque la respuesta es positiva. La respuesta es que en general, a lo menos, podríamos decir que un 70% de las empresas se encuentran algo preparadas o muy preparadas. Perdón, antes que siga, tengo que hacerte una pregunta. ¿Es una encuesta que se le hizo a la empresa o a ejecutivos de las empresas? Es una encuesta que se hace principalmente a los ejecutivos de las empresas que están perfilados, digamos, por el mundo del compliance o el mundo legal o por el mundo de la finanza. No es una encuesta para la empresa y se contesta. Ya, es que eso es importante aclarar eso para que la gente entienda. Ya, ahora puedes seguir con así es. Entonces, lo que nos cuentan ellos es que han tomado este año de vacancia que tenía la ley en términos de la implementación de estos sistemas de prevención y lo están adoptando. Por lo menos tenemos que un 70% de ellos hoy día nos dicen sí, yo me siento preparado, he incorporado algún elemento, no necesariamente todos, pero por lo menos no estoy 100% desnudo para hacer frente a lo que es la norma ideal, lo cual era bastante no sorprende tanto porque nosotros vimos mucha actividad en términos de lo que fue la actividad de la asesoría este año, donde hubo mucha demanda por este servicio y efectivamente eso se traduce en que las empresas tomaron este tema desde la alta dirección, desde los directorios. Fue un tema que se discutió en todos los directorios de Chile, de todas maneras, porque estamos hablando de una norma pesada en términos de sanciones y responsabilidad. Entonces, se tomó la posta, se hizo el trabajo y por lo menos hoy día tenemos que, te digo, entre un 70% de las empresas dice sí, me siento preparado para empezar. Otras están un poquito más atrás. Hay sectores que llaman harto la atención. Por ejemplo, vimos que en el sector legal la respuesta en términos de estar preparado, de haber incorporado algo, fue bajísima. O sea, casa herrero, cuchillo palo. Casa herrero, cuchillo palo, literalmente. Y otros sectores también que están un poquito más lentos, un poquito más reacios, sector de la construcción, infraestructura, que también pues, estamos viendo que el ambiente económico, digamos, por así decirlo, como está hoy día la economía para ese sector, también obviamente que habla de que está un poco más deprimido y eso también se redunda en abordar este tipo de proyectos que implican al final del día tener que ponerle ojo y poder llevar adelante una implementación. Son cosas que no digo que sean caras, pero implican por lo menos ponerle foco. ¿Qué cosa cuáles son las principales preocupaciones que expresan estos ejecutivos, las empresas en general, en relación a los delitos tributarios y económicos? Aparecen muy fuerte, porque la lógica diría, claro, este estudio recoge efectivamente la sensibilidad que hay hoy día respecto al quehacer político, lo que está ocurriendo en el país, ¿correcto? Y aparece la corrupción, el soborno en primer lugar, pero los delitos tributarios, por ejemplo, también toman un rol bien importante. Cerca de un 15%, un 18% nos dice que es una preocupación, es un foco respecto de lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que ir a tomar las medidas de precaución para no, por ejemplo, recibir facturas falsas, verse envuelto en esos son algunos delitos tributarios. Exactamente. Uso malicioso de instrumentos, en términos tributarios, declaraciones falsas,
también pues tuvimos escándalos de ese tipo hace poquito rato, que justo coincidió un poco con el periodo de la encuesta, donde golpearon, creemos nosotros, un poco la percepción que tuvo el público en cuanto a decir, chuta, este tipo de cosas que se ven un poco alejadas, que tienen que ver con procesos que son muy contables, que tienen que ver con el compliance de la preparación de los datos de tributarios, no, también tienen que estar un poco más al centro y al corazón de la gestión para mirarlo y revisarlo, sobre todo en un mundo donde estamos muy conectados con factura electrónica y la recepción de los documentos, el manejo de estos documentos es un poco más complicado hoy día. Estamos conversando con Andrés Martínez, socio líder de consultoría tributaria de KPMG, sobre estos resultados de la encuesta, cuán preparados estamos ante la ley de delito económico. Andrés, la encuesta divide un poco cómo están las empresas en Santiago versus las regiones o no necesariamente. No logramos ese nivel de granularidad en cuanto a la distribución geográfica, sí por sector económico, fue más el foco más por industria que por regiones. De todas maneras, como te digo, en términos, por ejemplo, de algunos sectores económicos como retail, banca, empresas que tienen presencia a nivel nacional nos dan un poco la sensación de todo el país, pero sí, de todas maneras, un primer estudio, una línea de base que quisimos levantar, traer un poco de dato duro a efectos de ir sacando estos mitos en cuanto a la percepción de esta norma que en un principio fue súper criticada. Sí. Entonces, poder poner un poco la pelota al piso y decir, mira, estas son las cosas que están pasando, tenemos buenas noticias, las empresas se están preparando, los delitos que están en la preocupación son más o menos los que uno esperaba, entonces no hay tantas grandes sorpresas. Y hay otro dato bien interesante, que una pregunta que nos asustaba harto, que nosotros le íbamos a preguntar a las empresas si esto afectaba o no la competitividad, si lo veían como una carga, en el fondo, al final del día, si lo veían como algo nocivo, una obligación legal nomás que hay que cumplir. Sí, así. Porque se suma un montón de normas y legislaciones que han aparecido estos últimos meses. Justamente, que vienen. Exactamente. Entonces, sí, de alguna manera las empresas estaban arrastrando las patas con esto, así diciendo, bueno, ya no nos queda otra. Y no, la verdad que lo que nos dicen las empresas, que esto por lo menos no les quita competitividad. Un 49% dicen, esto es neutro. No nos suma ni nos resta, pero por lo menos no nos perjudica. Y hay otro porcentaje muy mayoritario, casi un 43%, que dice, sí, esto sí nos suma competitividad. ¿A qué atribuimos eso nosotros? Que en el fondo, cuando ya se conoce la norma, se capacita y se ve de qué se trata, que al final del día esta norma lo que busca es mejorar procesos, sí, claro. Mejorar gestión en términos de prevención de riesgo, de todo tipo, porque como los delitos son tan amplios, tú tienes que meterle mano al Departamento de Recursos Humanos, al Departamento Tributario, a la función contable, etc. Y tienes que revisarla, tienes que darte un espacio de reflexión, de diagnóstico, es decir, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, dónde puedo mejorar las cosas, y eso lógicamente que al final del día redunda en mayor competitividad porque te mejora los procesos, te mejora los estándares, genera cultura al interior de la empresa, cultura ética, cultura de hacer mejor los negocios, y eso al final del día las empresas lo están tomando como una oportunidad y no como un costo. Oye, y hay mucha diferencia, no sé si lo indica el estudio, pero por último de la percepción desde ustedes con KPMG, ¿hay muchas diferencias de base antes de la puesta en marcha de la ley de empresas multinacionales con empresas nacionales? Sí, efectivamente, este es un tema que a nivel internacional viene hace años, con estándares súper altos a nivel europeo, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, ni hablar, donde ya estos músculos en el interior de la empresa, que estos como departamentos de compliance o funciones de compliance, porque no necesariamente tienen que estar al interior de la empresa, sí, claro, venían con mayor madurez. Pero la gracia o la diferencia que tiene la norma en Chile, y esto comparativamente nosotros también hemos estudiado, conversamos con nuestros colegas en el exterior, es la cantidad de delitos que tiene la norma chilena. Yo me atrevería a decir que es una de las normas que tiene más delitos. ¿200 cuánto eran? Son a lo menos 250. Y si uno, además, cada delito lo empieza a poner como por tipo penal, llegamos como a 450 conductas. Entonces, eso, si tú vas a España, vas a Estados Unidos, no hay. Allá llegan a 35, 50, se concentran mucho en el ámbito de la corrupción, en el ámbito funcional, de relación con los funcionarios públicos, pero nosotros medimos todo, lo ambiental, hasta cosas como delitos que tienen que ver con daño a las cosas, cuasi delito de lesiones, temas laborales. Entonces, todo eso impacta todos los ámbitos de la operación de una empresa, pequeña, grande o la que sea, digamos, con mayor o menor énfasis, pero hay que ponerle ojo. Oye, de alguna forma el corazón de esta ley, ¿no es cierto? Y el espíritu son los modelos de prevención de delitos, ¿no es cierto? Ya, eso hay que tenerlo claro, que son que deberían estar dentro de la empresa. Esos modelos de prevención de delitos, tengo varias preguntas con respecto a eso. Primero, ¿desde qué área surgen? ¿Desde legal? ¿Desde recursos humanos? ¿Desde financiero?
un mix. Y también esos modelos de prevención del delito, ¿cada cuánto tiempo deberían estar actualizándose y conversándolo, no sé, en los directorios y actualizándolo, independientemente que la ley a lo mejor no va a cambiar, pero las condiciones van cambiando? Así es. Mira, el modelo de prevención del delito, para que se entienda, es, yo siempre lo explico, que es como la vacuna que tiene la empresa para eximirse de la responsabilidad penal que acarrea esta norma. O sea, por eso las empresas se prepararon y han ido incorporando estos modelos de prevención. Dice, si usted no quiere enfrentar la responsabilidad penal a nivel de empresa, no a nivel de individuo, porque eso cada uno responde por su propia conducta, pero a nivel de empresa, tiene que tener un modelo de prevención del delito. Ese modelo de prevención del delito, generalmente lo fuimos a preguntar, queríamos saber quién estaba comandando por algún lado la instrucción o la gestión de este modelo de prevención del delito. La área que predomina es en general el área de fiscalía, el área legal de las empresas, claro, lo cual tiene todo el sentido del mundo, y también las áreas de auditoría interna, las áreas de auditoría interna o de control de gestión. Más atrás están las áreas de recursos humanos y sostenibilidad, que están teniendo un rol, pero un poquito más lento en términos de la adopción o la incorporación de la gestión de estos modelos de prevención del delito. En cuanto a la actualización, lo ideal es que a lo menos se revise el modelo de prevención del delito. De hecho, la norma pide que esto se revise porque establece un proceso de mejora continua, que uno chequee el aceite del modelo de prevención del delito a lo menos una vez al año. Una vez al año se haga una evaluación, puede ser por un tercero independiente que te mire y te diga efectivamente la calibración del modelo, si es grande, si es chico, si quedó, si está cubierto todo, si hay áreas de mejora, áreas de riesgo que no están cubiertas, están todos los elementos, hay que mejorar alguna política, algún manual, algún procedimiento, alguna forma de hacer las cosas, hay que mirarlo al menos una vez al año. Esa es la recomendación por lo menos, y es lo que la norma establece, que hay un estándar legal para que esto sea efectivo y mantenga su vigencia la vacuna, tiene que estar revisado y tiene que mantenerse revisado durante el tiempo. ¿Cuáles son los principales delitos económicos que más preocupan a las empresas, ¿no es cierto? Porque acá hay un tema de no cumplir la ley, pero también hay temas reputacionales. Así es. O sea, claramente, por ejemplo, en el último año nomás, independientemente cómo siga, hay temas reputacionales con algunas empresas de casino, hay temas reputacionales con las empresas que con esta colusión del gas, ¿no es cierto? Todavía quedan en la mente de la gente del tema de las farmacias, del papel tisú, a pesar de que eso, digamos, ya ha cumplido todas las penas y ha sido resuelto, pero el daño reputacional es muy fuerte. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿cuáles son los principales delitos económicos que preocupan a las empresas chilenas? Número uno, la corrupción. La corrupción tanto pública como privada. La corrupción puede tener distintas fórmulas de expresarse en términos de delito. Podemos tener un soborno privado, un soborno público, un cohecho, etcétera. Todas esas fórmulas de relacionamiento con la autoridad o con privados que de alguna manera ejercen o hacen actos de corrupción, en términos de que se saltan la fila, hacen algún contrato por al lado, una coima, todo eso está en el dolor de cabeza en términos de preocupación. Luego, yo te diría, con un fuerte componente están los delitos medioambientales, sobre todo para empresas productivas. También son bien complicados porque son muchos y tienen un carácter un poquito más objetivo, por así decirlo, que es decir, hay elementos que, por ejemplo, la descarga de riles, bueno, tiene que ver con todo un proceso de automático, puede ser que en el fondo a alguien se le quedó abierta una compuerta, son cosas que no necesariamente tienen que ver tanto con la intencionalidad, sino que puede fallar algo en la cadena productiva y que se genere ese daño ambiental. Entonces también eso genera preocupación porque el ámbito de protección es un poquito más difuso. Y luego también están como decía yo, los delitos tributarios que agarraron harta fuerza. Entraron como por los palos, por así decirlo. Yo personalmente creo que no son muy populares los delitos tributarios, pero creo que estuvo un poco influenciado por la contingencia que estuvimos viviendo en el momento que levantamos los datos con los escándalos que tenían que ver con la factura falsa y todo eso, que fue muy fuerte en ese periodo de tiempo. ¿En qué periodo levantaron los datos? Estuvimos levantándolos en finales de agosto, principios de septiembre. Fueron como 3 semanas que estuvimos ahí dándole duro al levantamiento de los datos. Andrés, ¿dónde se puede ver este estudio? ¿Cuándo hacen una actualización con nuevos datos para estar pendiente? Y a la gente que quiere verlos también. Mira, nosotros justamente lo conversábamos ayer con nuestros aliados de la Universidad Adolfo Ibáñez de cuál va a ser el próximo estudio, qué es lo que vamos a ir a buscar, porque esta línea de base nos permite hacer comparación y todo. Tenemos que definirlo todavía, pero la idea sería que el próximo año por lo menos ya vamos a ver
un poco más la madurez en términos de la aplicación de la norma. Es decir, tenemos los primeros casos. ¿Cuáles son estos casos? ¿Cuál es la reacción? Aquí nos falta ir a mirar el mundo público. ¿Qué está haciendo la Fiscalía? ¿Cómo van a reaccionar los tribunales frente a esto? ¿Cuál es el número de querellas realmente que se están presentando? ¿Realmente se activó la norma, no se activó? ¿Y cuáles han sido las respuestas un poco en términos de aplicación fáctica y de imposición de penas o no? Que yo creo que va a ser el segundo benchmark interesante que vamos a hacer. Tenemos que darle un poco de tiempo a la norma, recién está partiendo, llevamos un mes y medio. Y yo creo que ya el próximo año, por lo menos a nivel de procedimientos que se hayan iniciado, investigaciones, vamos a poder ir a medir algo. En la página web de KPMG, también los contactos que tenemos nosotros directamente, me pueden contactar a mí, yo feliz, en nuestra red de LinkedIn también está el estudio, así que en todos los canales de KPMG está disponible y felices de compartirlo y conversar sobre él. Estupendo. Andrés Martínez, socio líder de consultoría tributaria de KPMG, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Clave Morse. Muchas gracias a ustedes. Ya viene Aldea Global con Fran Huerta y Rodrigo Hurtado. Los invito a revivir este capítulo y todos los capítulos de Clave Morse en Spotify, en YouTube y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM o el sitio web www.radiolaclave.cl. Un abrazo y nos vemos mañana. Comunidad Feliz.